Bien, el tema se planteó y el planteo era esta ley 23.077 de defensa contra el orden, de protección del orden democrático, de defensa de la democracia, al posibilitar para estos especiales delitos llegar a una escala penal tan alta, está rompiendo el sistema de punición de los concursos reales de delito previsto en el 55 y en el 56. Bueno, en general la jurisprudencia dijo no es así. Y hay un famoso plenario Hidalgo donde se abordó el tema y claramente se dijo no es así. La ley 23.077 es una ley muy específica, muy puntual, que tiene que ver con romper una historia que fue la noche más oscura de nuestro país, la historia del terrorismo de Estado, y solamente apunta a penalizar de una manera muy grave, muy grave, hechos que impliquen poder volver a ese pasado. Pero no tiene el sentido, no es el sentido de la ley y el fundamento de la ley 23.077 de defensa de la democracia alterar la sistemática del Código Penal, y tanto no lo es que en concomitancia con esta ley 23.077 también el gobierno de Alfonsín sancionó la ratificación del Pacto de San José, modificó el régimen de la reincidencia, modificó el régimen de libertad condicional, modificó el régimen de condena condicional en un sentido netamente de adecuación a los principios constitucionales y de límite. De modo que no hay posibilidad de considerar que por vía de una ley que apunta a preservar el orden constitucional y a evitar delitos de lesa humanidad, se altere la sistemática general para los delitos comunes. Por lo tanto, por otra parte, sería una locura, porque de impactar esta ley 23.077 en el sistema de punición de los concursos, se llegaría a inconsistencias insostenibles y absurdas, como que, por ejemplo, sería más grave una pena temporal que una pena perpetua, porque la tentativa de un delito está penada con una escala de reducción del delito consumado de 1/3 a la mitad. Ahora, si la tentativa es de un delito que tiene pena perpetua, la pena que se aplica es de 10 a 15 años si es de prisión, o de 15 a 20 si es de reclusión. Resulta que si yo habilito la pena de 50 años, sería más grave una tentativa. Podría darse el supuesto de que una persona pueda tener una pena más grave en una tentativa de un concurso de delitos reprimidos con penas temporales que de un delito reprimido con pena perpetua. Y lo mismo para la complicidad secundaria, y lo mismo para obtener la libertad condicional. La libertad condicional en la pena perpetua en esa época se obtenía a los 20 años. Si yo digo que el máximo legal son 50 años, recién voy a poder obtener la libertad condicional, no sé, a los 37 años y medio. De modo que me conviene cometer un delito perpetuo junto a otros delitos para poder salir en libertad condicional a los 20 años y no tener que esperar 30 y pico de años. De modo que no solo el fundamento de la ley 23.077, muy claramente, digamos, proyectado a una cuestión que tenía que ver con el terrorismo de Estado, sino que todas estas inconsistencias hicieron que se desechara en la doctrina y la jurisprudencia la incidencia, digamos, que esta reforma podía tener en el sistema de punición de los concursos, y que se siguiera sosteniendo, digamos, el esquema que se venía sosteniendo desde la época del Código del 22, y por lo tanto el sistema de represión o de punición de los concursos con los máximos legales que hice referencia en la clase anterior. Bueno, después ustedes saben que el Código, en el artículo 56 y 57, se limitaba a prever la forma o la pena total para el caso en que los delitos concurrentes tuvieran pena de distinta especie, de distinta naturaleza, divisibles temporales en algún caso, o no divisibles en el otro caso. El 56 establecía que cuando concurrieran varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles, es decir, penas no perpetuas,
de distinta especie, por ejemplo una de reclusión y otra de prisión, se aplicará la pena más grave teniendo en cuenta los delitos de pena menor. Y si alguna de las penas fuera, no fuera divisible, o sea, si alguna de las penas fuera perpetua, se aplicará siempre la pena perpetua. Y si concurriere la prisión perpetua con la reclusión temporal, se aplicará la pena de reclusión perpetua. Por último, el artículo 56 establecía que la inhabilitación y la multa se aplicarán siempre sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior, un sistema de combinación, es decir, se aplica siempre la inhabilitación y la multa en los casos de concurso real de delitos donde los hechos están reprimidos con pena divisible de distinta especie o con pena de distinta especie en la que una de ellas no sea divisible porque es una pena perpetua. Artículo que básicamente se mantiene aún después de la reforma Bloomberg. Yo cometí un error en la clase anterior cuando le referencié los sistemas de punición. Mencioné el artículo 57. En realidad el 57 lo que establece es que a los efectos del artículo anterior, a los efectos del concurso real, el concurso real, el artículo 56, la gravedad de las penas es la establecida en el artículo 5, o sea, reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Pero respecto al sistema de punición de los concursos son solo dos artículos, el 55, que establece cómo se establece la pena total, la pena única en los casos de delitos reprimidos con la misma especie de pena, y el 56, que prevé los dos supuestos, concurrencia de delitos reprimidos con penas divisibles, es decir, no perpetuas de distinta especie, reclusión o prisión, y concurrencia de delitos reprimidos con pena, una de ellas no divisible, o sea, pena de distinta especie, pero además no divisible. Una de las penas es perpetua o las dos penas son perpetuas. Bien, este sistema rigió hasta hace unos años, viene todo el fenómeno de bloombergización del derecho de la legislación punitiva y aparece la modificación de la ley 25.928 y se altera completamente el sistema de punición del concurso real de delitos porque lo que hace esta modificación es mantener el texto originario, pero primero eliminando el último párrafo, el párrafo que decía que en ningún caso la suma de los máximos podría exceder el máximo legal de la especie de pena que se trate, en el artículo 55, y estableciendo lisa y llanamente el sistema de la suma aritmética, la suma de todos los máximos con un límite fijo que la propia ley en el artículo 55 la consagra, que es el límite de 50 años de reclusión o prisión. Es decir, que en el sistema actual de punición de los concursos, la ley, no la Constitución, la ley establece o sigue estableciendo, por un lado, el sistema de punición del concurso real cuando todos los delitos están reprimidos con la misma especie de pena, prisión, reclusión, prisión, multa e inhabilitación, artículo 55, consagra la reforma, deja de lado ya el sistema de aspersión o de cúmulo jurídico y consagra lisa y llanamente el sistema de suma aritmética, porque por más que la suma aritmética es un sistema donde se acumulan todas las penas de manera ilimitada, la verdad que poner un límite de 50 años es lo mismo que no tener límite. 50 años de pena de prisión es como morir de cárcel. Es decir, es prácticamente una intensidad de privación de libertad que supera holgadamente, o que puede superar incluso la propia existencia humana. Pensemos en una persona que tenga 30 años, 35 años, o aún cuando tenga 20 años, o 21 años, o 22 años. De modo que lo que hace la reforma, obviamente al compás de los tiempos y de las demandas sociales y fundamentalmente de los medios masivos de comunicación y de estas demandas de esta forma de utilizar el miedo, ¿no?, como técnica de gobierno, es consagrar un sistema de punición del concurso real
prácticamente sin límite, porque 50 años de prisión o reclusión es un pseudo límite. Y lo grave es que no se establece límite para la pena de multa ni de inhabilitación, porque el 55 elimina ese segundo párrafo que decía que la suma de los máximos de cualquier especie de pena no podía exceder del máximo legal de la especie de pena que se da. Y se mantiene el artículo 56, donde se prevé cómo se va a formar la pena total, la pena única, cuando se trate del concurso de hechos independientes, reprimidos con penas divisibles de reclusión o de prisión. En estos casos se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena menor. Y si alguna de las penas no fuese divisible, es decir, fuese perpetua, se aplicará siempre la pena perpetua, que concurra con una temporal, salvo el caso en que concurra la prisión perpetua y la reclusión temporal, en que se aplicará la reclusión perpetua. Y en estos casos la multa y la inhabilitación se combinarán en el supuesto del artículo 56. Bueno, el problema que plantea el sistema de punición del concurso en la actualidad es un problema grave. En primer lugar, fíjense, les voy a dar un ejemplo. Antes de la reforma Bloomberg, cuando uno se planteaba el caso de un múltiple homicidio generado por un único contexto de acción, había tres soluciones. Quienes seguían la teoría de la unidad o de pluralidad de resultados materiales, o la teoría de Núñez o de Impalomeni, decían, bueno, si hay 2, 3, 4, 5 muertos como producto de una bomba, hay 2, 3, 4, 5 homicidios. Por lo tanto, se aplican las reglas del concurso real, se suman los máximos del delito de homicidio, son 5 homicidios, bueno, son prácticamente 125 años, pero no se puede exceder el límite legal de la especie de pena que se trate. Si la pena es pena de prisión, son 25 años, por lo tanto los 125 años se convertían en 25. De modo que el problema quedaba dentro de la escala de un único homicidio. Sostener que se trataba de un caso de concurso ideal, se aplica la pena mayor. La pena mayor, 25 años. Seguía siendo la misma solución, aún con un presupuesto conceptual o teórico diferente. O sostener, como Zaffaroni, que en realidad no era ni concurso ideal ni concurso real, porque el movimiento es a la conducta como el átomo a la materia, y por lo tanto si hay unidad de movimiento, hay unidad de delito, y por lo tanto, por más que haya 5 muertos, 6 muertos, se aplica el artículo 79, seguía siendo el máximo 25 años de prisión. Ahora, esta discusión doctrinaria, teórica, tiene relevancia, porque ahora ya, si es un concurso real, se suman los máximos y se puede llegar a 50 años, no a 25. El límite ya no son 25, sino que son 50 años. La segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que no se establece ninguna limitación a las penas de multa y a la pena de inhabilitación. Vamos por parte. Soluciones. Bueno, creo que el artículo 55, francamente, difícilmente supera un test de constitucionalidad, por lo menos en cuanto al límite de 50 años de prisión, y por lo menos en cuanto no prevé o puede sugerir la idea de que hay penas que se acumulan matemáticamente y no tienen ningún límite, como la multa y la inhabilitación. Esta regla de base legal obviamente confrontaría en estos supuestos con principios constitucionales muy claros. El primero es el artículo 18, porque ¿cuál es el sentido de la resocialización como fin de la pena, previsto, expresamente consagrado, más allá de la interpretación progresiva que uno puede hacer de lo que hoy implica la resocialización, ¿no es cierto?, como la necesidad de un trato digno, de evitar que la persona sea torturada, de que sea mortificada, de poder darle la chance de poder tener una alternativa, una oportunidad para salir de su estado de vulnerabilidad o lo que fuera. Pero lo cierto es que normativamente está en la Constitución el principio de la resocialización, y parece poco pensable que esto pueda aplicarse en pena privativa de la libertad con un límite de 50 años. Es como una neutralización o una deslegitimación de un principio constitucional por vía de una norma legal. Pero además no es solo el artículo 18, hoy tenemos todas las convenciones internacionales. Tenemos el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, el artículo
5, inciso 6 de la Convención Americana, el Pacto de San José, el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En todos ellos se establece la prohibición de penas crueles, de tratos inhumanos, se establece el principio de proporcionalidad de la pena, el principio de humanidad de la pena. Obviamente, una pena de muerte en prisión, morir de cárcel, una pena de muerte con paciencia no es compatible con ninguno de estos principios, fundamentalmente porque además, vamos a ser sinceros, no hay forma, digamos, la pena se impone en tiempo lineal, en tiempo calendario, en tiempo del almanaque, pero la pena se sufre y se cumple en tiempo existencial, con las vivencias de cada uno. Por lo tanto, a veces en el cumplimiento de la pena hay alteraciones en la ejecución de la pena que implican prácticamente un doble castigo. Una violación al vis in idem, si la persona es maltratada, torturada, hacinada, etcétera, etcétera. No es solo el tiempo lineal de la pena, es también el tiempo existencial. Y estar 50 años en prisión tiene consecuencias psíquicas que obviamente ponen en juego estos principios. La prohibición de tortura, de tratos crueles, inhumanos. El problema del tiempo existencial, la vivencia existencial de la privación de libertad. Y el impacto que esa vivencia existencial tiene en principios como el principio de proporcionalidad o la prohibición de doble punición. De modo que es insostenible, además de las inconsistencias que una pena temporal de 50 años tiene hoy en el Código Penal. Sigue siendo más grave la tentativa de un concurso de delitos con 50 años de pena temporal que la tentativa de un delito que tiene pena perpetua. Sigue siendo más grave la complicidad secundaria o en un delito que tiene pena, en un concurso de delitos con pena temporal que en una pena perpetua. Si bien se ha modificado la libertad condicional, porque se subió, para poder obtener libertad condicional ahora, tengo que cumplir 35 años en la perpetua, no 20. Bueno, pero si me ponen 50 años, tengo que cumplir 33 años y medio, o sea, prácticamente lo mismo que una pena perpetua. Y lo mismo pasa con el régimen de ejecución penal. Yo puedo tener a los 20 años el régimen de libertad asistida y puedo salir de la cárcel en la pena perpetua, y si me aplican 50 años tengo que esperar 25 años para tener salidas por el régimen de libertad asistida. De modo que, además de los problemas constitucionales, esta reforma, como toda reforma parcial, inconsistente, inconexa, ha alterado y ha repercutido hasta en la prescripción de las penas. Una pena perpetua prescribe a los 20 años, una pena temporal prescribe en el tiempo de su imposición, de su duración. De modo que una pena temporal puede tener un plazo de prescripción más largo que la pena perpetua. Verdaderamente insostenible. Y por último, para terminar con el sistema de punición de los concursos, creo que hay un dato que es contundente. Nancy Méndez prácticamente deja sin efecto los efectos del cómputo, la pena de reclusión y un montón de argumentos. Pero la ley 26.200, que es posterior a la ley Bloomberg, y que ratifica el Estatuto de Roma y que regula la penalidad en nuestro derecho para los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad, establece solo pena de prisión. Y el máximo son 25 años. De modo que no solo hay una cuestión constitucional, que es la primaria, la más importante, sino que hay una cuestión normativa en el propio nivel legal que tiene impacto por ser ley posterior y que debe interpretarse sistemáticamente. Y esta ley posterior no solo lleva a afirmar que el concurso de delitos y que la penalidad en nuestro derecho reconoce 3 especies de pena: prisión, multa e inhabilitación, sino que incluso a los efectos del límite de la pena de prisión, 25 años es el límite. Y respecto a la multa e inhabilitación, bueno, ante la ausencia de un límite legal, no podría validarse una acumulación sin límite matemática, por lo tanto hay que hacer un trabajo dogmático y buscar la limitación en el propio Código Penal. Y ahí nos vamos a encontrar con que, para ponerle un límite a la pena de multa, en el artículo 55,
podemos acudir al mismo criterio interpretativo que se acudía antes. El 21, el 22 y el 24, interpretados sistemáticamente. Si me pueden convertir la multa en prisión hasta 1 año y medio, son 540 días por la cantidad de multa que se utiliza para convertir a prisión preventiva, nos va a dar el límite de la pena de multa, con excepción obviamente de los supuestos previstos en los artículos 262, 268 segunda parte y 276 inciso 1, porque allí hay porcentajes en relación a los valores o a los montos que forman parte o son objeto del delito. De modo que allí sí el límite puede excederse porque está previsto normativamente en el caso concreto. Pero cuando no hay una situación similar y hay que aplicar las reglas del concurso a delitos que tienen pena de multa, bueno, el límite de la pena de multa habrá que encontrarlo por ese lado. Y el límite de la pena de inhabilitación habrá que encontrarlo a contrario, por vía dogmática, interpretando el artículo 20 ter. El 20 ter prevé la rehabilitación. Y dice, en los casos de inhabilitación absoluta perpetua, yo puedo pedir la rehabilitación a los 10 años. De modo que si a los 10 años puedo pedir la rehabilitación de una pena de inhabilitación absoluta perpetua, daría la impresión que el máximo de la pena de inhabilitación absoluta son 20 años. Es decir, el máximo temporal sería casi el equivalente a una perpetua. 20 años es el máximo de la pena de inhabilitación absoluta perpetua. De modo que me permita a mí pedir a los 10 años la rehabilitación, pues sería absurdo que pueda pedir a los 10 años la rehabilitación en la perpetua y no en una temporal de inhabilitación absoluta. Y el mismo razonamiento del 20 ter vale para inhabilitación especial. Dice, el 20 ter se puede pedir la rehabilitación a los 5 años en la inhabilitación especial perpetua, de modo que el máximo son 10 años. Cosa que me posibilita obtener la rehabilitación a los 5 años, al igual que en la inhabilitación especial temporal, al igual que en una inhabilitación especial perpetua. Además, esto concuerda con el 20 bis, creo que es, que regula la inhabilitación especial móvil, o sea, la posibilidad de aplicar la pena de inhabilitación especial cuando no está específicamente previsto en el delito de la parte especial, siempre y cuando el delito se cometa con ánimo de lucro, o abusando de una profesión, o se cometa abusando del ejercicio de una profesión, o de la tutela, la curatela, la responsabilidad parental. Bueno, allí la pena de inhabilitación móvil tiene un máximo de 10 años, que sería coincidente con el máximo de 10 años que estamos proponiendo en función de una interpretación del artículo 20 ter. De este modo quedaría adecuada la interpretación del actual sistema de punición de los concursos a las condiciones que nos impone la Constitución Nacional, a las que derivan de la Ley 11.200, que es ley posterior, y a lo que es una interpretación dogmática acorde a estos principios constitucionales.